¿Realmente estás comiendo del árbol de la vida? ¿Realmente estás comiendo de este árbol que es uno con Dios? Cuando comes este árbol, pasa lo que te dije, la unión, o pasa el número, se hace el número 4, ¿no? La unión de Dios y el hombre. Y entonces hay una colaboración, hay una participación y Dios entonces puede traer una liberación. Bien, continuamos hablando de Daniel y sus 3 amigos, ¿no? Entonces, y sobre todo estábamos hablando de la orden que hay de parte de Nabucodonosor, que representa a Satanás, para tu vida y para mi vida, ¿no? Dice que se les tenía que enseñar toda la sabiduría y conocimiento que se tenía en Babilonia. Esto no es más que la sabiduría humana, que la Biblia dice que es animal y es diabólica. Eso me sorprende mucho cómo Satanás quiere que tú te hagas sabio, pero ¿sabes qué? Sabio conforme al mundo, sabio en tu propia opinión. Y la Biblia dice en Santiago 3:15, 1 Corintios 3:19 y Génesis 3:6 y 7, dice que la sabiduría del mundo es animal, es diabólica. O sea, eso no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es otra cosa diferente. Entonces este hombre quería que ellos se hicieran sabios, pero sabios en cuanto a su sabiduría humana, sabios humanamente. Obviamente, imagínate esto, si dice que la sabiduría humana es diabólica y es satánica, o sea, él quería instruirlos, que fueran instruidos literalmente por Satanás. No hay otra cosa. Y el mundo es eso, todas las cosas del mundo es una instrucción del diablo para nuestra vida. Es una educación para nuestra vida. Híjole, está muy tremendo esto, ¿no? Entonces, fíjate, nada más algo rápido aquí. Eh, ¿Qué es la sabiduría entonces, no? Es una cualidad de tener buen juicio desarrollado a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. La sabiduría es una función de una mente educada que según la Biblia proviene de Dios, ¿no? O sea, la verdadera sabiduría solo proviene de Dios, pero Satanás siempre ha desvirtuado lo que Dios ha provisto, ¿no? Entonces él ha hecho creer que el hombre, o que hay una sabiduría que el hombre puede obtener, pero dice que es diabólica y es satánica, ¿no? Entonces no busquemos la sabiduría de este mundo, busquemos la sabiduría de Dios. Jesucristo es la sabiduría de Dios, es lo que enseña la Biblia, Proverbios, ¿no? Y Pablo también dijo que Jesucristo nos fue hecho sabiduría de Dios. Entonces, ok, queremos ser sabios, llenémonos de Cristo. Llénate de Cristo y vas a ser sabio. Y no conforme al mundo, ¿no? Ok, Satanás está diciendo que él quiere hacerte sabio y Jesucristo está diciendo, obténme a mí como la sabiduría. Yo soy la sabiduría, fíjate, ahí está lucha todo el tiempo hay esta lucha entre estas dos cosas, ¿no? Eh, Hace poco el pastor Juan Manuel estaba hablándonos de esto, ¿no? Y se me hizo muy interesante. Él dice que desde el principio de todas las cosas ha habido dos paradigmas, ¿no? Un paradigma es una forma de pensar, ¿no? Entonces, está el paradigma de la forma de pensar de Dios y está el paradigma de la forma de pensar de Satanás. Y estas dos cosas siempre han ido ahí, juntas, ¿no? No porque se lleven bien, ¿no? Sino porque está Dios queriendo que el hombre obtenga el pensamiento de Dios y viva conforme al pensamiento de Dios, pero también Satanás está interesado en que el hombre viva conforme a su pensamiento y a su manera de actuar. Lo más tremendo es que el hombre a lo largo de la historia ha tenido una tendencia a vivir conforme al pensamiento de Satanás y no conforme al pensamiento de Dios. Eso está muy tremendo, ¿no? Y aquí no vemos la diferencia. De hecho, vemos la intención abiertamente de Satanás de inyectar su pensamiento a todo este pueblo que había sido llevado cautivo ahí, ¿no? Y específicamente a estos jóvenes, ¿no? Ok, entonces, la primera tentación que vino a la humanidad siempre estuvo relacionada con el comer, ¿no? Fíjate, eh, la primera cosa que vemos aquí dice que él les dijo, ¿no? Que los alimentaran con toda la comida que se le ofrecía o que comía el rey, ¿no? Entonces, esto está muy interesante porque dice, les asignó una porción de la comida del rey, así lo dice. Y obviamente era lo mejor, supuestamente, ¿no? Era lo mejor, ¿no? Además, ellos, imagínate esto, ellos fueron llevados, estaban cautivos, habían comido tal vez por sus, no sé si iban aquí
60 años o 50, o tal vez estaban a punto ya de cumplir los 70 años, no lo sé. Pero están ahí y llevan muchos años comiendo solamente lo que se les daba como una porción, algo, tal vez, no sé, una telera con mayonesa, no lo sé, solo es por decir algo. Y, pero ahora ellos son llamados para que sirvan en el palacio y tienen la oportunidad de estar ahí y además no solo eso, sino es de comer ahora sí manjares. O sea, era lógico que todos dijeron, ahora sí, así es así, entonces sí le entro. Si se trata de esta, si voy a tener esta comida siempre, entonces sí le entro. Está muy tremendo, ¿no? Porque miren, ¿cuál fue la tentación o cómo fue que Satanás hizo caer a Eva, ¿no? O al hombre, por medio de la comida, por medio de ese fruto. La tentación de comer de ese fruto que Dios había dicho que no se tenía que comer. Y además, desde el principio Dios le dijo al hombre, la primera cosa que le dijo fue que comiera, que comiera. Qué grueso está eso, ¿no? Te digo, todo en la escritura son cuadros. Dios le dijo al hombre, come, le puso enfrente del árbol de la vida, bueno, en el huerto y le dijo, come, ¿no? Y le puso estos dos árboles, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Aunque le dijo, si comes de ese, ciertamente morirás. Entonces te recomiendo que comas del árbol de la vida. Pero tú decides. Y el hombre decidió mal. Pero aquí vemos otra vez el mismo cuadro. Satanás poniendo, o Nabucodonosor, que representa a Satanás, diciendo, ok, aquí está tu comida. Come. Dándole la misma instrucción, come. Qué grueso, ¿no? Y esto lo vemos en Génesis 3, 1 del 5, ¿no? En el principio todas las tentaciones que vienen a nosotros se relacionan con el comer. Las tentaciones diabólicas presentadas por Nabucodonosor consistieron primero en seducir a Daniel y a sus tres compañeros, estos cuatro jóvenes brillantes, descendientes del pueblo elegido de Dios, del pueblo de Dios que había sido derrotado, para que se contaminasen participando de alimentos impuros que habían sido ofrecidos a los ídolos. Nabucodonosor proveyó a Daniel y a sus tres compañeros manjares para que los comieran. Para Daniel, aquellos manjares eran en realidad el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol está unido a Satanás, e incluso es uno con Satanás, pero el árbol de la vida está unido a Dios y es uno con Dios. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es unirse a Satanás. Comer del árbol de la vida es unirse a Dios. Cuando Daniel y sus compañeros se negaron a comer los alimentos impuros de Nabucodonosor y en lugar de ello escogieron comer legumbres, en realidad ellos estaban rechazando el árbol del conocimiento del bien y del mal y tomando el árbol de la vida. Qué increíble es esto, ¿no? En verdad me sorprendió tanto ahora que estaba meditando en esto. Dije, qué increíble esa... Satanás es un astuto, esa es la verdad. O sea, y no lo estoy alabando ni nada, pero es listo y nos engaña muchas veces. De una manera sutil él estaba ahí proveyéndoles el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso está horrible, hermano. Sabes que él va a buscar, va a venir a tu vida una y otra y otra y otra vez. Mira, come esto, cómete esto. Son manjares, come esto. Ve cómo se ve. Se ve increíble, cómetelo. Acuérdate, en el principio, en Génesis, dice que este árbol era codiciable a los ojos. ¿Por qué Dios no hizo codiciable el árbol de la vida? Y dice que a los ojos del hombre era codiciable el árbol del conocimiento del bien y del mal. Híjole, eso está muy tremendo, ¿no? Las cosas del mundo son tan codiciables para nosotros. Fíjate, Juan en una de sus cartas también habla de esto. Dice que el mundo es esto. Dice que son los deseos de los ojos, la vanagloria los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estas tres cosas son el mundo, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y esto ha sido utilizado todo el tiempo por Satanás. Eso es el mundo, ese es Satanás, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Solo que él lo pone en el mundo, lo ha puesto en el mundo como algo atractivo. El hombre siempre está buscando tener cosas. El hombre siempre está viendo todo lo que está afuera y deseando eso, ¿no? Y la carne también está deseando todo el tiempo eso. Nuestra carne desea el mundo, pero más que todas las cosas. Esa es la verdad. Entonces, híjole, qué tremendo. Y no hay forma de resistir todo esto si no comemos del árbol de la vida. Si no decimos, no voy a comer.
No voy a comer de esto que tú me estás ofreciendo. El simple hecho de rechazar eso ya para ellos está diciendo, no queremos eso porque tenemos algo mejor, tenemos el árbol de la vida. Híjole, hermano, yo sé que sabes de esto que te estoy diciendo, pero quiero animarte a que pienses en la práctica. ¿Realmente estás comiendo del árbol de la vida? ¿Realmente estás comiendo de este árbol que es uno con Dios? Cuando comes este árbol, pasa lo que te dije, la unión, o pasa el número, se hace el número 4, ¿no? La unión de Dios y el hombre. Y entonces hay una colaboración, hay una participación y Dios entonces puede traer una liberación. Eso es lo más tremendo, mira, cuando hay gente, no importa si son 2, 3 o los que sean, cuando hay creyentes que son uno con Dios, Dios entonces empieza a traer una liberación a su pueblo. O sea, por causa de estos 4, Dios liberó a muchos hombres de su pueblo. Por causa de Moisés, Dios liberó a todo un pueblo también. Qué increíble es eso, ¿no? Pero estos estaban determinados, o más bien estaban comiendo del árbol de la vida. Entonces ahora podemos, o puedes decir que Moisés, todos ellos, Daniel, participaron con Dios porque estaban comiendo del árbol de la vida. Comiendo del árbol de la vida. Eso está increíble. Y mira, ah, vamos, quiero terminar esta partecita hablándote un poco de los nombres de estos jóvenes, ¿no? Nunca había puesto atención en los nombres de Daniel y sus amigos, pero me sorprendió mucho esto. Nada más déjame, estoy buscando aquí. Es que nunca había buscado el significado de los nombres de Daniel y sus amigos. Y cuando lo hice me sorprendió tanto porque es parte de la estrategia de Satanás. Fíjate, dice que Nabucodonosor una cosa que hizo les cambió el nombre, ¿no? No sé si te acuerdas de eso, ¿no? Una fue el alimento, que ya ahorita hablábamos un poquito de eso, y ellos se resistieron. Y otra fueron los nombres. Esto está bien padre, te animo a que, hasta si quieres que los anotes y medites en esto. Entonces, como parte de sus tentaciones diabólicas hacia Daniel o su estrategia para vencer a Daniel y sus amigos, Nabucodonosor les cambió sus nombres, los cuales indicaban que ellos pertenecían a Dios. O sea, el nombre de cada uno de ellos tenía algo que ver, estaba relacionado con Dios en alguna parte. Sí sabías esto, ¿no? Que todos los nombres en la Biblia de la gente o de los hombres que Dios utilizó, sus nombres definían algo en ellos, su labor o su asignación o el llamado de Dios para sus vidas, ¿no? O Dios quería enseñar algo al pueblo, o Dios estaba diciendo algo, aún por medio del nombre. Eso es bien importante. Es un paréntesis chiquito. Hermano, si aún no tienes hijos o vas a tener hijos en un futuro, o a los jóvenes, yo les animo a esto. Cuando ya estén casados y estén planeando hijos, pídanle a Dios que les dé el nombre para sus hijos. De verdad hagan eso, porque saben que si Dios te da un nombre, es porque Él está definiendo lo que ese joven o ese hombre o esa mujer van a hacer. De verdad, yo lo hice con mis hijos. Y créanme que conforme avanza el tiempo, me he dado cuenta cómo si están, o Dios está anunciando cosas por medio de ellos, ¿no? O está haciendo cosas por medio de ellos. Y obviamente, mira, esto es un conflicto porque siempre con los nombres están todos alrededor. No, pero ¿por qué les pones así? Está medio feo ese nombre, no sé qué. Pero no te bases en el nombre para tus hijos en que estén bonitos o que sean los nombres de moda. En verdad no. El nombre habla muchísimo de la persona. Entonces yo te animo a eso. Este es un paréntesis nada más. Te animo a que cuando vayas a tener hijos, si es que aún no los tienes, pídele a Dios que te diga cómo Él quiere que se llamen. De verdad, y te aseguro que Dios te va a decir. Dios te va a dar un nombre y eso es lo que va a definir sus vidas, ¿no? Ok, y aquí no fue diferente. Los nombres de estos jóvenes estaban definiéndolos y además Dios estaba anunciando todo lo que estaba pasando. O sea, justo cuando aparecen estos jóvenes en escena, en la historia, están definiendo o anunciando lo que Dios estaba haciendo. Fíjate, dice, por ejemplo, el nombre de Daniel
significa Dios es juez o Dios es mi juez. Entonces, fíjate, Daniel es llevado intencionalmente a Babilonia porque Dios iba a utilizarlo y su nombre significa Dios es mi juez. Y Dios estaba juzgando al pueblo, entonces Daniel estaba ahí anunciando lo que Dios es, o el nombre de Daniel fue evidenciado en ese tiempo porque él estaba diciendo lo que Dios estaba haciendo, estaba juzgando a su pueblo. Y qué increíble es eso, ¿no? Pero fíjate esto, su nombre fue cambiado por Belsasar, que significa príncipe de Beel o el predilecto de Bel, que es Marduk, quien era el dios principal de los babilonios. ¡Qué grueso!, ¿no? El diablo estaba ahí muy grueso, en verdad. Quiero que veas esto. El diablo estaba ahí bien presente, aún en cosas tan sencillas como esto. El nombre. Fíjate, Daniel es Dios es mi juez y ahora le cambian el nombre a Belsasar, el cual es Beel, que es el que es también Marduk, que era otro dios ahí, pero era el principal dios de Babilonia, Marduk. Entonces, como diciendo, ok, Dios es el juez, pero ahora tú serás Belsasar, que eres el principal dios de Babilonia, ¿no? Qué curioso, de verdad el diablo está muy tremendo. Está muy grueso eso. Ahora, mira, vamos a Ananías, ¿no? Ananías, ¿qué significa? Significa Jehová otorga según su favor o favorecido de Jehová. Fíjate, Dios con los nombres, eso me ha impresionado tanto. Ananías significaba Jehová otorga según su favor. O sea, estaba diciendo, sí, Dios está juzgando esto, pero también va a dar conforme a su favor y conforme a su misericordia. Como anunciando, va a actuar. No los va a dejar así, va a actuar. ¿Y a qué estaba introduciendo? De que los iba a visitar y los iba a liberar de ahí. Ahora, ese era su nombre, pero fue cambiado por Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. ¿Qué es eso, no? Iluminado por el dios Sol, como diciendo, sí, su nombre es Dios o Dios va a manifestar su favor, y diciendo, no, más bien él es el preferido o él es iluminado por el dios Sol. O sea, está horrible eso de verdad. Espero que estén viendo esto. Luego dice, el nombre de Misael, que significa ¿quién es lo que Dios es? Fíjate, este nombre su significado es una pregunta. ¿Quién es lo que Dios es? ¿Sabes a qué se refiere lo que te decía? Ah, ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos? Lo que Él dijo desde el principio. Es simple. Y este nombre significa ¿quién es lo que Dios es? ¿Quién es lo que Dios dijo que el hombre tiene que ser? ¿Quién es lo que Dios quiere que el hombre sea? En otras palabras, ¿quién es lo que Dios quiere que el hombre sea? O sea, él está en medio de este cautiverio lanzando una pregunta. ¿Quién es lo que Dios quiere que Dios sea, no? Eso está muy tremendo. Pero su nombre fue cambiado por Mesac, que significa ¿quién puede ser como la diosa Sac? Fíjate, está muy grueso esto. Su nombre es una pregunta, el de Misael, y también es cambiado por Mesac, que también es una pregunta. ¿Quién puede ser como la diosa Sac? ¿Sabes quién era esta diosa? Dice que era conocida como la diosa del amor, de la belleza y de la vida y de la sexualidad. Qué grueso. Quiero que pienses en cada uno de estos nombres ahora. Ahorita todavía nos falta uno. Pero ve lo que está pasando. Ve la influencia que hay del mundo. Ahora, no vayamos más atrás, sino piensa en tu tiempo. Y te vas a dar cuenta que estos cuatro nombres que les fueron asignados es parte de todo lo que mueve el mundo. Todo lo que hay en el mundo. Luego dice, el nombre de Azarías, que significa Jehová ha ayudado. Fíjate, qué grueso, ¿no? Su nombre significa Jehová ha ayudado. O sea, estaba ahí para ayudar. O sea, Dios, vemos en muchas escrituras, Zacarías habla de esto, ¿no? Como Dios nunca se fue. Aunque estaban cautivos ahí, Dios dice que Dios estaba con ellos. O sea, Dios estaba cuidando de ellos.
Si el contenido de estos videos ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que volvamos a subir un video nuevo.